Hola a todos, soy ProLeGrich y traigo un nuevo código para el canal con una nueva bot lobby. Deciros que es auténtica, esto es una pasada. Deciros también que es el mapa que ya saqué anteriormente, pero el código es nuevo, o sea que aprovechalo, aunque está viendo un resultado antiguo, porque al final me expulsaron por inactividad, por quedarme por ahí haciendo el tonto, me expulsaron por inactividad. Entonces, bueno, vamos un poco al detalle y esta vez te voy a explicar al detalle cómo funciona la bot lobby. ¿Vale? Esta bot lobby en sí y cómo hacer para poder alojar y ver. Fijaros bien porque mientras que estoy hablando con vosotros me he ido a ajustes y en ajustes sistema y ahí como estáis viendo tenemos lo de juego cruzado en sí, que esto es como normalmente lo tenemos todos, debemos de tenerlo en no para las personas que no tenéis el juego, solo PSN y Xbox podéis jugar en multijugador en el juego de gratuito y poner esto en no para jugar con más bots en la partida. Luego para ver la comunidad, como ponía debajo de, justamente debajo del crossplay, ponía lo de ver comunidad, tenéis que ponerlo en sí. ¿Vale? De esa manera vais a poder ver lo que son todos los servidores de lo que es la comunidad en sí. Ahora sí, fijaros bien porque vamos a ir a la comunidad y aquí en la comunidad, bueno, si no habéis entendido bien, para las personas que no tenéis el juego, no podéis jugar a estas comunidades, que yo sepa, no se puede jugar si no tenéis el juego completo. Fijaros bien, abajo tenemos que ingresar y poner el código de experiencia que tenéis ahí justamente donde pone abajo y como veis aquí ZS Slayer, muchas gracias de aquí, daros las gracias a él, fijaros bien, si podéis suscribir a su canal, suscribiros a su canal porque es el creador de todos estos planos y ahora vamos un poco con el que es el tema, fijaros bien porque ponía alojar o le he dado al R1 y en el R1 he ido a ver los servidores. Aquí también podéis entrar, lo único que el servidor no es vuestro, no tenéis el control de la partida, es decir, podéis echar una partida aquí y se puede unir cualquier persona, ¿no? Entonces, a veces, si os dais cuenta, ponía cero, es decir, sé que había una que ponía cero, entonces tengo la oportunidad de poder entrar en alojar independientemente. Podemos venir aquí a alojar independientemente con una contraseña y fijaros bien lo que nos pasa. Esto es lo que nos pasa a todos, que quiero que lo entendáis bien. Ahí pone que es una cuota global excedida, es decir, nuestros servidores de juego están a su capacidad máxima, es decir, todos los servidores que están ahí, que habéis visto de esta partida, están llenos. Entonces es un problema porque, claro, tampoco puedes, no pueden hacer 100 servidores para ti, ¿no? Para tener el mismo mapa. Entonces hacen 40 o 50 y de esos 40 o 50 pues hay un montón de personas que están jugando. Recordad que son miles o cientos las que estamos intentando jugar a la vez. Entonces por eso yo estoy aquí, como veis, alojando una y otra vez, que quería que lo vierais para que vierais todos como esto es verdad lo que yo digo, ¿no? Quedando aquí a alojar continuamente cuando pasaron cerca de 3 minutos porque me fui a la cocina, hice un par de cositas y llevaba el mando en la mano y le iba dando a la X para alojar continuamente hasta que ya dejé de escuchar lo que es el cartel que sale. Cuando sale la alerta sale un sonido, entonces dejé de escucharlo y dije, ya he entrado. Vine al salón para ver el televisor y así era. Acababa de entrar como estáis viendo ahora mismo. Entonces lo que yo digo con esto es que tenéis que insistir para alojar. Ahora no te vayas aún porque te voy a explicar cómo funciona, cómo lo hago yo, porque hay personas que lo hacen distinto, pero te voy a explicar cómo hago yo para que salgan todos los bots, o sea, todos los vehículos con bots en la zona que pues que yo quiera o más o menos cómo lo vamos a hacer para poder provocar ese spawn. Otra cosa importantísima es darle un me gusta a este vídeo, darle like, es muy importante para mí. Fijaros bien aquí cómo hemos cogido grupo de apoyo porque tiene munición y una vez que cogemos grupo de apoyo podemos seleccionar cualquier arma que tengamos aquí y no podemos subir la pistola porque lo estoy intentando con un C4, no tenía C4, no sabía por qué, creo que es otro grupo, ¿no? En vez de apoyo es otro, pero al final no pude cogerme C4, bueno, probarlo con un C4, probarlo con granadas, cambiaros a la pistola para comprobar a ver si alguno de vosotros tiene algo de información sobre cómo subir la pistola en este sitio. Ahora sí, fijaros bien, porque podemos subir casi todas las armas ametralladoras ligeras y de todo, pero yo lo que hago aquí es cogerme un helicóptero rápido o un vehículo y me voy a ir a la parte de E o D. ¿Por qué? Porque es la zona del spawn que yo creo que por lógica van a ir antes a sus zonas que a la mía. Entonces voy a intentar ir a capturar a que está muy cerca del spawn suyo. Pero fijaros bien lo que nos va a pasar aquí ahora mismo. Lo que yo digo con esto es que es muy bueno que cojáis el helicóptero, os quedéis por arriba mirando un poco para ver esto. Esto es una de las cosas importantes. Este helicóptero siempre va en patrulla con su grupo más o menos por la zona de abajo. Entonces los vehículos siempre están por debajo del helicóptero. Eso también cuando el helicóptero se queda parado en una zona. Luego me di cuenta que aquí
ya venían los vehículos. Entonces, ¿qué puedes hacer aquí? Lo único que puedes hacer aquí es vigilar al vehículo porque el vehículo va a ir a tomar una zona. Entonces, ahora te voy a explicar lo que va a pasar con esto, ¿no? Nosotros tenemos que dejarles que tomen la zona, aunque yo también voy a motivarles tomando una zona. Es decir, a mí me gusta esta, ¿por qué? Porque está más cerca de ellos, de su spawn, y creo que va a ser una buena zona para motivarles para que vengan a desactivar lo que es la captura. Yo lo voy a capturar y ya les motivo para que ellos vengan a capturar esa, si quieren. Entonces, fijaros bien otra cosita aquí. ¿Qué pasa aquí? Cuando nosotros capturamos, esto es muy importante que lo sepáis, cuando nosotros capturamos una zona, nos va a salir un vehículo automáticamente. Fijaros bien, porque eso es lo que a ellos también les pasa, pero también tiene un problema para nosotros cuando nos sale un vehículo cerca del spawn. Quiero que lo entendáis, por eso quiero que te quedes un poco más, un poquito más nada más, para explicarte esto, para que no se te pare el spawn y puedas estar matando continuamente y que no te pase lo que a mí. Yo he aprendido de ese error y te lo vengo a enseñar. Fijaros bien aquí lo que nos pasó, que yo ya sabía que venían a la parte de A, recordar el helicóptero, como marqué la flecha, porque veía los vehículos por aquí. Entonces dije, estos están aquí seguro. Y ya lo que hice es verlos y fijaros bien, estaban cerca intentando tomar, pero no tomaban. Y yo creo que es un error, aparte de que estaban muy cerca de la toma, lo que es la captura, pero no daba la captura. Entonces lo que hice es empujarles un poquito con el coche, aunque si tenéis un coche parado cerca, le empujáis con un tanque y le metéis dentro de la captura para obligarlos a que capturen sí o sí. Y ahora fijaros bien lo que nos está pasando aquí. Tenemos el vehículo enemigo que va a finalizar la captura y nada más finalizar la captura, como os he dicho antes, van a spanear, van a salir, ahí como lo estáis viendo, otro vehículo automáticamente a la captura. Es decir, se hace captura, salen vehículos automáticamente, como estáis viendo aquí. Es una auténtica pasada. Recuerda dejar un me gusta a este vídeo, que es muy importante para mí. Y ahora te voy a explicar el error que a veces nos pasa a muchos, que yo lo he entendido ya aquí. Tenemos un vehículo que a veces, como habéis visto, el vehículo mío estaba ahí enfrente, justamente es ese que estaba ahí. No este que acaba de explotar, había uno que era el mío, pero esto nos va a pasar de vez en cuando, que nuestro propio vehículo nuestro va a salir en este propio spawn. Al salir va a cortar la cadena de vehículos enemigos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acabar con el vehículo nuestro también, ¿vale? Para que la cadena siga continuando. Es decir, a veces se glitchea y detecta nuestro vehículo como un vehículo enemigo y dice, hasta que no acabes con ese vehículo, no voy a sacar más. ¿Vale? Eso quiero que lo entendáis. Fijaros aquí, tenéis la prueba, no me salían vehículos todo el rato, pero fue destrozar este vehículo que es mío, y este es el que yo digo que se glitchea, por decir así, porque ahora mismo me ha detectado que tengo un vehículo enemigo en la zona y es mentira, es el mío. Lo único que al final, con tanto bug y tanta explosión, mi coche se ha bugueado y ha detectado como que es el enemigo. Y fijaros bien aquí, aquí tenéis la prueba, simplemente le voy a disparar y van a salir todos los vehículos otra vez ahí enfrente. Mira, nada más explotarlo, ahí salen los demás. También una cosa, esto va por tiempo, creo que son 57 minutos o 60 minutos. Es decir, si no activamos nada y estamos aquí todo el rato aniquilando vehículos, vamos a estar durante 60 minutos. Luego la otra opción para terminar antes es que tenéis que capturar toda la zona lo más antes posible y luego aguantar el tirón de que no os capturen la zona para lo que es acabar la partida en sí. Ya poquito más, espero que te haya gustado, que me dejes un pedazo de like, un saludo, gracias por ese like y por compartir.